Más, vamos al Evangelio según Lucas para buscar enseñanza que puedan guiarnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en esta oportunidad leeremos en el capítulo 16 los versículos que van del 9 al 31. Lucas 16, hoy estaremos considerando en nuestro curso de estudio bíblico de oración los versículos que van del 19 al 31. Nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas 16 a partir del versículo 19 de esta manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también male, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, te agradecemos por estar con nosotros, por cada cosa que hace en nuestras vidas, y ahora queremos rogarte humildemente que nos hables a través de este pasaje, que oigamos claramente tu voz a través del mismo. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes recordarán, queridos hermanos, decíamos que en el capítulo 16 de Lucas había 2 parábolas que nos hablaban acerca de la correcta administración de los bienes materiales. Habíamos visto hace un par de semanas atrás el caso del llamado mayordomo infiel. En la semana pasada veíamos un paréntesis entre las 2 parábolas y ahora nos encontramos con la segunda parábola. Realmente recordamos una vez más que una parábola es una historia que trata de transmitirnos enseñanzas espirituales. En este caso, evidentemente, la lección espiritual fundamental es que hay que evitar ser como este rico y ser sensible con los demás. Pensar que los bienes materiales son para compartir, sobre todo con aquellos que son necesitados. Y justamente en los versículos del 19 al 21 observamos esto que estamos diciendo, ¿no? El hecho de que este es un ejemplo de lo que no hay que hacer en la vida, y es el no interesarnos por los necesitados. ¿Y por qué este rico no se interesó en los necesitados? Porque sus intereses eran vestir lujosamente y celebrar diariamente fiestas opulentas. Esto es lo que nos dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Como dice la versión popular, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante. Esto es lo que trata de decir el hecho de que fuera de púrpura y de lino, que eran
vestiduras muy costosas en aquel tiempo que usaban solamente personas de un alto poder adquisitivo. Y dice la segunda parte, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Fíjense que este hombre, era tal su dinero que podía invertir mucho de él para invitar a sus amigos y tener banquetes todos los días. Pero no cualquier banquete, sino un banquete con esplendidez, ¿no? Es decir, que mostrara su opulencia, ¿no? Eran opulentes banquetes lo que él celebraba. Y, lógicamente, si nos interesamos por algo, no nos interesamos por lo otro. Y esto es lo que nos indica el versículo siguiente, los dos versículos siguientes, 20 y 21. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Resulta que acá, como decía alguien, un hombre muy rico y otro muy pobre, hay un contraste entre estos dos personajes en esta parábola que contó el Señor Jesucristo, ¿no? Frente a alguien que tenía tanto dinero como para despilfarrarlo haciendo banquetes costosos todos los días, había alguien que respondía al nombre de Lázaro, que era un mendigo y que estaba echado a la puerta del rico, o sea que realmente era alguien bien visible. Y resulta que estaba lleno de llagas el pobre y ansiaba, dice el versículo 21, saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Esto se explica por el hecho de que en aquella época no se usaban cubiertos, sino que se comía con la mano, y entonces los ricos tenían la disponibilidad de abundante pan con el cual frotarse las manos para limpiarlas. Y entonces algunas de las migajas de ese pan caían. Y Lázaro era tal su necesidad, estaba el pobre tan hambriento que ansiaba aunque fuera a saciarse de esas migajas. Como dice en la versión popular, este pobre quería llenarse con lo que le caía de la mesa del rico, ¿no? Es una cosa tan triste. Y finalmente, para terminar de darnos una imagen de qué mal que estaba este pobre hombre llamado Lázaro, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Como dice la versión popular, Dios habla hoy, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Y acá hay una cosa que es muy importante, y es el hecho de que para los judíos el perro era un animal inmundo. Recuerden ustedes que en otras oportunidades hemos recordado que justamente se referían a los paganos, a los gentiles como perros, como usando un insulto contra ellos, ¿no? Y realmente acá el pobre enfrentaba esta situación de que los perros lamían las llagas que cubrían todo su cuerpo. Así es que realmente la situación de este hombre era tristísima, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, que ambos personajes mueren. Y se va a ver en los próximos versículos cómo tienen dos destinos distintos. Y sobre todo se remarca cómo aquel hombre que era rico sufrió las consecuencias de su insensibilidad. Dice en los versículos 22 y 23, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que el mendigo al morir fue llevado para que estuviera al lado de Abraham, nada menos que el padre de todos los israelitas. Y murió también el rico y fue sepultado. Pero ¿qué pasa? No queda el asunto ahí, sino que dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Imagínense la sorpresa de este hombre cuando ve a Lázaro al lado de Abraham
disfrutando una comunión espiritual con Abraham, y él en cambio está en el infierno, está en un lugar lleno de tormento. Acá la palabra Hades puede interpretarse en una forma general como lugar donde van a parar los muertos, o puede, como hacen muchos, traducir directamente por infierno. Y lo que lo determina esto es el hecho de lo que se dice de los tormentos, que estaba en tormento. Acá en la nueva versión internacional, por eso dice directamente: en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, ¿no? Y acá vamos a ver lo que es la mentalidad del rico. Porque, ¿qué dice inmediatamente el versículo 24? Entonces él, dando voces, o sea, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre seguía con la mentalidad que lo había caracterizado en la tierra durante su vida terrenal, y pensó: bueno, ya que está Lázaro, que éste venga y me ayude, ¿no? Pensaba que él era superior, todavía seguía pensando que él era superior a Lázaro. No se daba cuenta que realmente su destino le estaba indicando todo lo contrario, ¿no? Y acá, en la respuesta de Abraham, observamos qué equivocado que estaba. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acá Abraham establece un contraste entre los destinos de uno y otro. El rico, del cual no se nos menciona el nombre, algunos le han llamado Epulión, tomando como nombre propio lo que es un nombre común en el texto griego. Otros han usado la palabra dives, que es la traducción al latín. El asunto es que en general no son especulaciones, porque por algo el Señor no indicó, no le asignó un nombre al rico, sino que eso hace ver que está representando a toda una manera de ser de ciertas personas adineradas, ¿no? Lo vuelve como un representante de todo un grupo que lamentablemente vive pensando solo en el dinero y en sus placeres terrenales. Y entonces acá, en la respuesta de Abraham, vemos que lo que estaba sucediendo era la consecuencia de lo que había pasado en la tierra. Es como decir: pobre hombre Lázaro, vivió tan mal, pero ahora es confortado, es consolado, él realmente está en una buena situación, ¿no? En cambio, dado tu egoísmo, que pensaba solamente en lo material y te quedaste en esa perspectiva, ahora mereces el tormento que estás sufriendo, ¿no? Además de todo esto, ese versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Como dice la versión popular: aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. Realmente indicando acá, se definieron las cosas para siempre. No es posible el cambiar de situación. Entonces el rico dijo: bueno, ya que no puedo contar con la ayuda de Lázaro para que me refresque un poco, voy a pensar, aunque sea, en mis hermanos. Dice el versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Sigue pensando que Lázaro puede ser un buen mensajero, ¿no? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar
de tormento. El rico piensa, bueno, la verdad es que ya que estoy sufriendo esto, que mis hermanos entiendan que el estilo de vida que yo tuve no es el apropiado para la vida más allá de la muerte. Y entonces creo que si iba Lázaro y les advertía, ellos iban a poder cambiar su estilo de vida, su mentalidad, su manera de actuar, y se iban a librar del infierno. Pero la respuesta de Abraham es categórica. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Es decir, no es necesario el enviar a Lázaro porque ellos ya tienen algo que los puede guiar para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como dice la versión Dios habla hoy, Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. ¿Sí? Pero el rico, como buen rico, no se da por vencido. Y entonces dice él, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán, ¿no? Es decir, acá él dice, bueno, pero qué cosa más impactante que alguien venga de la muerte como para convencer a mis hermanos que tienen que cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Parecería algo lógico. Sin embargo, otra vez la respuesta de Abraham es categórica. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Como dice la versión popular, Dios habla hoy, pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite, ¿no? Dice en la Nueva Versión Internacional, Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Y acá hay una lección adicional que el Señor Jesucristo quiso dejar a los discípulos y que nos ha quedado como una valiosa herencia espiritual después de tantos años y siglos, ¿no? Realmente la fe cristiana es una fe que se basa en la revelación de Dios en su palabra. Y así como en aquel tiempo esto estaba indicado a través de lo que habían escrito Moisés y los profetas, es decir, los libros de la ley y los libros proféticos, ahora nosotros podríamos pensar, se puede aplicar esto a la Biblia en su conjunto. Como yo decía en el mensaje del domingo pasado, Dios es un buen mayordomo en este mes que estamos enfatizando la mayordomía, y por algo quiso inspirar a hombres tan distintos, con tantas experiencias diversas durante tantos siglos para que escribieran estos 66 libros que tenemos que conforman la Biblia. A veces hay algunos que tienen la mentalidad como el rico, de decir que pasa algo extraordinario y entonces voy a creer, o van a creer los demás, van a creer mis familiares, mis vecinos, mis amigos, ¿no? Y acá nuevamente encontramos la sobriedad de la fe cristiana. No es por lo espectacular el que la gente se convierte. Es cierto que el Señor Jesucristo hizo milagros, es cierto que en el primer siglo muchos siervos de Dios hicieron milagros, es cierto que todavía continúa existiendo los milagros, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero los milagros no son lo más importante en la obra de Dios. Siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios este énfasis en oír con atención el mensaje de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, a través de su siervo, para que nosotros nos basemos en ello al orientar el curso de nuestra vida, al orientar la manera en que vivimos, la manera en que estudiamos, trabajamos y servimos mientras el Señor nos da vida. Qué importante entonces, queridos hermanos, es el pensar en estas dos grandes lecciones que nos transmite esta historia. En primer lugar, el hecho de que no vivamos obsesionados con lo material al punto de perder la sensibilidad
frente a lo que podamos compartir con los demás, y por otro lado, el que entendamos claramente que no es lo espectacular lo más importante en lo que Dios hace, sino que lo más importante que ha hecho Él es dejarnos su revelación a través de la palabra inspirada de la Sagrada Escritura. Vamos a orar rogando que Dios nos guíe para que ambas enseñanzas queden grabadas en nuestra mente y nuestro corazón. Amado Dios, gracias por estar con nosotros una vez más en este culto. Haz que las enseñanzas de este pasaje que hemos estado analizando queden grabadas en nuestra mente y corazón y desde ahí guíen nuestra vida. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.